Comenzamos a elaborar. Entonces, buenas tardes muchachos, un placer verlos en esta ocasión. Así que comenzamos a revisar lo que nos corresponde para esta ocasión. Bien, según la guía de aprendizaje, vamos a revisar lo que es la guía de aprendizaje para hacer la revisión de las actividades, porque en función del cronograma, el día de hoy, 12 de junio de 2024, empezamos el RAP número 3, el cual terminará el 28 de junio, es decir, tenemos 2 semanas larguitas para completar dos actividades, ¿no? La primera actividad, que va a ser correspondiente a la de esta sesión, será relacionada con un documento de describir gustos, gustos y disgustos, que será la actividad que vamos a describir entre el día de hoy y el día de mañana. Bien, para eso la guía de aprendizaje, cuando nos vamos a la guía de aprendizaje, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que después de haber hecho la evidencia relacionada con un examen, ¿cierto? Que teníamos varios intentos ilimitados, y que estaba en la plataforma Sayuna. Lo que se nos viene a continuación es un documento relacionado con describir gustos, pero no cualquier gustos y disgustos como lo hicimos por allá en un nivel 1, cuando decíamos qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. No, bueno, que se describe en un nivel 3 más bien, sino que vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a describir dos fotografías, una fotografía de un objeto y una fotografía de una persona. Tomando en cuenta esas fotografías, vamos a describir este objeto y esta persona, mencionando qué nos gusta a nosotros y qué es lo que no nos gusta a nosotros de esto. Para esto, en la sesión anterior habíamos visto likes y dislikes, que también lo ven en nivel 1, pero que conmigo lo vieron también en nivel 2, porque eso era parte de lo que iban ustedes a ver en el examen. Así que para describir su objeto y su persona, las dos fotografías, van a tomar en cuenta lo siguiente. Primero, ver cuál es el orden correcto de los adjetivos y los sustantivos al momento de crear una oración en inglés. Así que vamos a ver cómo funciona eso. Y también vamos a ver cuáles son los adjetivos apropiados para describir objetos y cuáles a personas. Bueno, eh, vamos a ver expresiones tipo I like, I don't like. Esto ya en realidad no lo vamos a ver porque esto ya lo vimos en la sesión inmediatamente anterior. Como le decía, esto lo íbamos a utilizar para el examen, así que no vamos a retomar esta temática porque ya está hecha. Y bueno, aquí viene la parte adicional. Vamos a crear un texto que tenga entre 200 y 400 palabras. Es Arial 12. Eso es aproximadamente una página bien poderosa, ¿no? Si ya salen 2 o 3 páginas, es porque las imágenes que usted está utilizando son bastante grandes. Así que tenga cuidado con la redacción, las estructuras gramaticales. Esto sobre todo porque me he dado cuenta en otros grupos, es que cuando redactan un texto, por ejemplo en los foros, que en su caso, por ejemplo, ustedes no tienen foros como evidencia, pero en los foros a veces mezclan el presente con el pasado. Entonces, tenga cuidado con eso. ¿Listo? Vamos a hacer un documento que se va a exportar a PDF y, como le digo, entre 1 y 3 páginas. Si le sale así de largo, es porque usted, bueno, quiso extenderse y porque quizás las imágenes que usted utilizó son demasiado grandes, ¿no? Pero le voy a mostrar un ejemplo de cómo podría ser esta evidencia, que la voy a retomar más adelante en el momento en que esté describiendo la actividad. Si queremos describir, vamos a hacer, por ejemplo, un orden de adjetivos. Y este es un ejemplo de un orden de adjetivos. Hay varias maneras de describir objetos, animales, personas y demás. Y podríamos decir, por ejemplo, the sky is blue, el cielo es azul. Primero el sustantivo, que en este caso es el cielo, vamos a definir que es un sustantivo, claro, y luego la característica o el adjetivo, utilizando verbo to be. Pero si quisiéramos tener una descripción más detallada en términos de mucha más información, más características sobre un mismo objeto y no hacerlo en frases separadas, podemos tener, por ejemplo, algo como esto. Esta es una taquilla. La taquilla es un gorro árabe que los musulmanes utilizan para orar, ¿no? Y aquí, para no ser repetitivo, ¿cierto? A prime taquilla, seal taquilla, an Arabic taquilla y demás,
podemos unificar toda la cantidad de adjetivos, características que podemos mencionar sobre este objeto, sobre este objeto, en una sola frase. Por ejemplo, this is a not so new white Arabic silk print taquilla. Ese es un gorro, pues se llama taquilla. No tan nuevo, blanco, árabe, de seda y que sirve para orar. Vamos a ver cómo funciona ese orden de adjetivos. Se lo menciono rápidamente. Artículo, número, opinión, tamaño, forma, edad, color, nacionalidad u origen, material de que está hecho el objeto en este caso y propósito para qué sirve la fabricación de este objeto, ¿no? Obviamente eso no aplica para personas, pero sí aplica para objetos. Bien. Y después de eso, pues ya lo que a usted le gusta, ¿no? ¿Qué le parece, qué no le gusta? Que eso ya lo vimos en la sesión anterior. El mismo esquema podríamos hacerlo para describir a una persona. Este es un ejemplo de descripción de una persona. Verónica es una mujer. Sí, perfecto. Pero si quisiéramos dar detalles de cómo es esta mujer, por ejemplo, this woman is tall, this woman is beautiful, this woman has big eyes y demás, utilizando verbo to be y verbo to have, dependiendo de la necesidad, pues podemos dar características, ¿no? Ella tiene cabello largo, she has long hair. Ella tiene labios carnosos, she has full lips. O ella es atractiva, she's attractive. Mire cómo el esquema de manejo de verbo to be y verbo to have es muy similar al manejo del verbo tener y el verbo ser o estar en español, ¿cierto? Porque usted en inglés y en inglés usted puede poseer características físicas, ¿cierto? Algo intrínseco suyo, tener ojos negros, tener dos manos y dos piernas, etc. Puede tener posesiones materiales, por ejemplo, usted tiene un vehículo, un carro, una moto y también tiene, no sé, una casa. Así como puede tener relaciones afectivas, por ejemplo, tiene 2 gatos, 3 perros y 5 mejores amigos, que es perfectamente posible. Así que ese tener, que el que nos sirve aquí, lo podemos utilizar para escribir. Entonces, por ejemplo, she has beautiful eyes. Ella tiene ojos bonitos, ojos hermosos. O también podemos decir el verbo to be. Ella es alta, she is tall, porque el verbo to be y el verbo to have los podemos utilizar para utilizar al momento de ser descripciones de personas, animales, objetos y demás. Pero así como lo dijimos hace ratico, que podíamos unificar una descripción en una sola frase, podríamos decir que esta mujer, que se llama Verónica, o nombre falso, persona falsa, es bonita, alta, tiene un rostro redondo, es joven, es rubia, tiene ojos verdes y aparte de eso es una chica de Rusia, es rusa, ¿cierto? Entonces todo esto es una característica, una serie de características más bien, que al unificarse en una sola frase hacen que la descripción sea mucho más agradable y mucho más corta, ¿no? El resto, pues bueno, ya es lo que a usted le gusta, lo que no le gusta. Ese es un ejemplo de cómo desarrollar la actividad, ¿cierto? Ese es un ejemplo, no es camisa de fuerza, pero es un ejemplo de cómo podría desarrollar la actividad que según la guía de aprendizaje nos dice cuál es el orden de los adjetivos. Aquí lo que está en amarillo es el orden de adjetivos. Un sustantivo, ¿qué es un sustantivo? Ahorita miramos qué es eso. Like y dislike o like y don't like, eso lo vimos la sesión anterior, así que no lo vamos a utilizar. Y adjetivos que son apropiados para describir objetos y personas, lo vamos a ver en un ratito, porque muchas de estas características son válidas para ambos casos, ¿no? Para objetos y como para personas, a veces también para animales. Algunos no, pero en una buena cantidad sirven para ambas situaciones, para ambos sustantivos, grupos de sustantivos. Bien, habiendo dicho eso, revisemos pues en dónde vamos a enviar nuestra evidencia. Para hacerlo, nos vamos a Sayuna. Dentro de Sayuna, abrimos nuestro curso, que en este caso sería nivel 2. Y en el curso nivel 2, la actividad la vamos a subir. Voy a cambiar aquí el modo aprendiz para que usted mire lo mismo en su plataforma, como usted lo está viendo aquí en mi plataforma. Se mete a donde dice actividades de aprendizaje y usted ya desarrolló el examen y la infografía. Ahora vamos a describir desarrollar el documento de escribir gustos. Cuando lo abrimos,
Le vamos a dar agregar entrega y bueno, hacemos los mismos pasos que siempre hemos hecho para entregar evidencias. Una vez hecho esto, bueno, lo subimos aquí, ¿cierto? Lo arrastramos y le damos guardar cambios. Y para saber cómo están sus actividades, puede remitirse al panel de navegación, al panel izquierdo, en el botoncito que dice calificaciones. Ahí en calificaciones, usted va a tener una A o una D diciéndole que la evidencia está bien hecha o que en su defecto, si está en D, pues tiene algún inconveniente. ¿Listo? Por ahí es donde entra e ingresa la actividad. Bueno, vamos ahora sí a ver, ya sabemos cómo es la actividad y cómo debemos hacerla, ya sabemos a dónde debemos subirla y ya sabemos según el cronograma el porqué de esta actividad, ¿cierto? Así que procedamos a mencionar la evidencia. Ya hemos visto cómo funciona la evidencia, ya mencionamos cómo funciona el verbo to be y verbo to have. De paso, el verbo to do también está allí, pero sabemos que para describir una persona seríamos ella es alta, she is tall, ¿cierto? Porque el verbo to be tiene tres formas de mencionarse, am, is y are, depende del contexto. Y si posee una característica intrínseca propia de esa persona, tiene ojos claros, por ejemplo. Si hablamos de que somos nosotros, es usted, son ellos o soy yo quienes tenemos ojos claros, sería we have eh, light eyes, ¿cierto? Pero si por ejemplo fuese su prima, sería she has light eyes. Lo menciono para que es posible que usted quiera hacer una descripción uno a uno, que se puede, claro que sí, pues, si usted no quiere, si usted quiere seguir un esquema, porque hay varios esquemas, ¿no? Eh, Ese es uno de ellos. Por ejemplo, ella tiene una estatura grande, por ejemplo, una estatura elevada, o ella es alta, ¿cierto? Son dos maneras, una más adecuada, correcta, aceptable y popularmente que la otra, pero las dos opciones son válidas, ¿no? Por eso utilizamos verbo to be y verbo to have. Bien. Eso que estamos describiendo, que son personas, animales, objetos, lugares, ideas inclusive, todo eso se llaman sustantivos. Aquí nos enfocamos únicamente en dos tipos de sustantivos, personas, en la evidencia, ¿no? Personas y objetos, porque un sustantivo puede ser mucho más. Puede ser personas, animales, lugares como la ciudad de Bogotá, objetos, y en su gran mayoría pueden verse en singular y plural, en su gran mayoría. No todos, pero en su gran mayoría. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfocar en lo que son personas, porque vamos a describir una persona o un grupo de personas, porque puede ser que su foto incluya más de una persona, y objetos, cosas y objetos y personas, objetos y personas. ¿Listo? Para esto, necesitamos entonces saber qué es una característica, porque vamos a describir sustantivos. Una persona, llámese Andrea, llámese Catalina, llámese Fernando, llámese Santiago, llámese el niño, llámese la bebé, llámese el ingeniero, llámese la arquitecta, puede ser objeto de ser descrito. Por ejemplo, el niño es alto, rubio, inteligente, dedicado, puntual, colombiano. Todo eso que viene después de es fue una característica que yo mencioné sobre el niño, que pudo haber sido cualquier otro tipo de característica, ¿cierto? Una característica es un adjetivo. Como le decía, podemos mencionar el adjetivo después del verbo to be o después del verbo to have, que ya lo miramos hace unos segunditos. Solo fue un recorderis lo que les hice hace poquito porque seguro usted lo vio, lo ha visto nivel 1 o en sus clases de inglés de high school, ¿cierto? Pero esas características que mencionamos hace un ratico las podemos unificar. Y ejemplo, por ejemplo, si quisiéramos decir Camilo bought a TV, Camilo se compró un televisor, pues podríamos no utilizar ninguna característica o podríamos utilizar una característica al azar. Camilo bought a black TV. Camilo se compró un televisor negro. Listo.
Pero si quisiéramos dar más detalles en una sola frase y no separarla, por ejemplo, Camilo bought a TV that is black, new, huge, beautiful, whatever, eh, que no sonaría muy coherente. Podríamos unificar todo eso en una sola frase y decir a huge new black TV. De derecha a izquierda le diríamos como un televisor negro, nuevo y enorme. ¿Sí? El ejemplo que les mencioné hace ratico en la evidencia, Verónica es una niña, una mujer en este caso. Pero ¿cómo es ella? Es una mujer bonita, alta, de rostro redondo, joven, rubia, que tiene ojos verdes y aparte de eso es rusa. Bueno, eso tiene un orden, eso no puede ir, por ejemplo, Verónica is a Russian, young, beautiful, green-eyed, a tall woman. No podríamos hacer eso porque ahorita les digo el porqué. Y finalmente, un último ejemplo, unas flechas. ¿Cómo podemos describir a las flechas? Si quisiéramos describirlas, claro, dar detalles sobre cómo es ese objeto, podríamos decir, there are three big, old, brown, Australian, good and decorative arrows. Son flechas que son decorativas, hechas de madera, porque pueden haber sido de plástico, australianas, o sea que no es de cualquier lugar, cafés, porque pueden haber sido metálicas y por lo tanto color plata, ¿cierto? Eh, Viejas, ¿cierto? No son cualquier cosita que hayan hecho hace 3 días, son grandes, ¿sí? Ese orden tiene una particularidad, porque no puede ser cualquier orden que nosotros mencionemos cuando estamos describiendo algo. Y este último ejemplo, pues usted también lo tiene en el ejemplo de la evidencia, ¿no? La pregunta es, ¿cómo funciona este orden de características? Es lo más coherente a preguntarse en este momento. Lo primero que hay que entender es que las características se van a categorizar, se van a clasificar, se van a organizar. Por ejemplo, y bueno, ¿y cuál es este orden? Le voy a dejar en Sayuna, en un blog de notas, los links de estos ejercicios, porque estos son ejercicios que estoy seguro le pueden ser de gran utilidad a usted para para su práctica, más que nada es por práctica. Y la cuestión es que estos son ejercicios, ¿sí? Aquí se los muestro en un ratico. Primero, podemos categorizar, por ejemplo, old, que significa viejo o vieja en términos de objetos o en términos de personas. Oceanic, oceánico. White, ancho. Pleasant, como decir, placentero, satisfactorio. German, alemán y así sucesivamente. Todas estas son características que se pueden categorizar como mínimo en estas 7 opciones, en estas 7 posibilidades. Características de opinión. Una opinión, ¿qué es una opinión? Pues algo que usted dice desde mi perspectiva, esto es bonito, esto es agradable, ¿cierto? Esto es bonito, porque para otra persona puede ser feo, ¿sí? Algo que no hay un consenso entre personas, ¿cierto? Lo que para una persona es genial, para otra persona puede que no, ¿cierto? No hay un consenso. Por ejemplo, el hecho de que algo sea costoso, por ejemplo, para mí, un libro firmado de econometría por Varian que me cueste, no sé, 300.000 pesos, yo le digo, pues para mí está re barato, ¿cierto? Pero para otra persona que no sea economista va a decir 300.000 pesos por un libro de econometría, pues no, no, definitivamente no lo voy a comprar, ¿cierto? Por más que esté firmado, no me interesa. Porque pues no es su cup of tea, ¿cierto? Entonces, una opinión es algo que podríamos decir no hay un consenso. Tamaño, pues grande, mediano, pequeño, etcétera. Edad, para hablar de la edad, hablamos de no en términos numéricos únicamente, porque pueden ser términos tipo joven, viejo, nuevo, no tan nuevo, etcétera, ¿no? Forma, bueno, forma cuadriculada, cuadrada, rectangular, ovalada, etcétera. Colores, bueno, son demasiado obvios. Origen, el origen puede ser una nacionalidad, por ejemplo, mexican, mexicano, italiano, etcétera. Pero no sé, no es exclusivo de países, nacionalidades, porque puede ser algo polar, ¿cierto? Puede ser norteño o sureño, perfectamente válido.
Y finalmente el material de que está hecho un objeto. Obviamente esto no podemos mencionarlo con personas. Es incoherente decir que una persona esté hecha pues de carne y hueso. O sea, no es que no se pueda, pero pues, digamos es una perogrullada que no vamos a mencionar, ¿cierto? Es mucho más común decir de qué está hecho un objeto, ¿cierto? Una camisa 90% de algodón, de 10% nylon, me invento, ¿cierto? Bueno, un escritorio 90% de madera y 10% de, no sé, hierro, ¿cierto? Perfectamente posible, porque aquí hablamos de materiales en donde hay prioridad, mucha prioridad en algunos poquitos, ¿sí? Pero sobre todo para objetos. Así que sabemos que algunas cosas, bueno, estas categorías, estas características más bien, se pueden organizar, categorizar y clasificar. Así que esto es el primer paso que debemos tomar para nosotros poder decir, bueno, ¿cómo vamos a describir un televisor? ¿Cómo vamos a describir una mujer? ¿Cómo vamos a describir un animal? ¿Cómo vamos a describir a nuestro tío, abuelo, cuñada, hermano, sobrino, pareja, etcétera? Este es el primer paso que debemos tomar al momento de hacer descripciones. ¿Listo? El segundo paso es tomar en cuenta el orden en que nosotros vamos a describir a una persona, un animal, un objeto, una idea o cualquier sustantivo, porque cualquier sustantivo puede ser objeto de ser descrito. Eso sí es válido para todos los sustantivos. No necesitan estar todos presentes. Con dos o tres es suficiente. De hecho, cuatro es demasiado. Cuatro ya es como el límite. Pero si usted quisiera utilizar una característica de cada uno, es perfectamente posible y válido. Lo que pasa es que no es tan común, ¿sí? Pero es 100% válido. No recomendable, pero es obviamente válido. Puede utilizar pocos, no le digo que no. Lo que no se puede hacer, no debe, es mezclarlos, ¿sí? Porque va a sonar como si en español dijese subamos arriba, el agua moja, ¿cierto? Pero grulladas como esas, o así lo fui, así lo conocí, así lo querí, que dijo algún presidente lejano de cuyo nombre no quiero acordarme. O, ¿cómo es que es la otra? eh, hombre con hombre, mujer con mujer y así mismo en sentido contrario. Bueno, así sonaría cuando uno mezcla, reorganiza, desorganiza este orden. Puede utilizarlos todos, puede utilizar pocos, perfectamente válido. Con cuatro es más que suficiente porque si no, pues no es común utilizar tanto. Con cuatro es más que suficiente. Lo que sí es que le pido que no los desordene. ¿Listo? Ejemplos. Un determinador o un artículo, bueno, un determinador incluye artículos, la suma, incluye números e incluye posesivos. Es un poco más, pero esas son las cositas que uno ve al principio, ¿no? Opiniones, ejemplo de opinión. Bonito, difícil, costoso, ¿cierto? Porque lo que para mí es difícil, para usted es fácil y viceversa. Lo que para mí es bello, para usted de pronto puede ser feo, perfectamente válido. Tamaño, por ejemplo, grande, enorme, gigantesco, etcétera. Forma, ovalado, rectangular, etcétera. Edad, como le decía, por ejemplo, podría ser algo nuevo, algo viejo, algo antiguo, ¿cierto? Etcétera. Colores, bueno, son bastante obvios. Orígenes, lo que le decía, eh, se incluye principalmente las nacionalidades, pero no es exclusivo de una nacionalidad. Material, ¿de qué está hecho algo? Por ejemplo, algo hecho de oro, algo hecho de plata, de madera, de metal, ¿cierto? Por ejemplo, el superhéroe Iron Man se entiende que es un hombre de hierro, ¿cierto? Que no es de hierro si uno mira las historietas y las pelis, pero uno dice es de hierro, ¿cierto? Iron, como ejemplo de material. Propósito, ¿para qué fue fabricado ese objeto? Lógicamente esto no aplica para personas, ¿cierto? Pero sí aplica indudablemente para objetos. ¿Con qué finalidad fue fabricado, creado algo, ¿cierto? Para las comunicaciones, para cenar,
para cocinar, para, no sé, bueno, sleeping, a sleeping pillow, una almohada para dormir, ¿cierto? Uno diría es bastante obvio, es una perogrullada, pero no necesariamente, ¿no? Porque una almohada puede también, depende del tipo de fabricación, puede ser utilizada, pues pudieron haberla fabricado para que esté de manera decorativa en el sofá o para que usted lo ponga en medio de sus piernas para que no se golpee mientras, no sé, mientras descansa, ¿cierto? Entonces depende. Ese es el orden. Article number, opinion size, shape, age, color, origin, material and purpose. Y después de eso, nosotros mencionamos el sustantivo, es decir, la persona, grupo de personas, animales, objetos, lugares, ideas que nosotros queramos describir, ¿no? Como en nuestra evidencia vamos a describir objetos o personas, pues indudablemente aquí iría un nombre, por ejemplo, como Fernando, Camila, o la versión genérica, tío, cuñada, sobrino, amigo, etcétera. O el objeto, cualquiera que este sea, ¿no? Un guardarropa, una mesa, un espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un ejercicio para que usted desarrolle que es aquí y es organizar estas características. Big Old Green Antique, Big Old Green Antique. Organizarlas estas palabras en función de lo que usted tiene acá para crear una frase. ¿Sí? Entonces, ese se lo voy a dejar en un blog de notas junto con este ejercicio. Y el tercer ejercicio es mucho más fácil. De hecho, lo voy a poner de primero porque es más fácil. Y es tomando en cuenta este orden. Opinion, shape, age, color, origin, material, purpose. Aquí no está completo todo el orden de adjetivos, pero está la mayoría. Usted debe seleccionar cuál es la manera en que deberíamos describir al avión, a la alarma, a la motocicleta, a las botas Wellington y así sucesivamente. ¿Será que las botas Wellington son high, new, violet, large? Quizás large, high, new, violet. O tal vez violet, new, high, large. Y veamos. Primero, artículo. ¿Hay artículo? Es decir, un número, un el a los las. No. Una opinión. Grande es una opinión. No. Violeta, no, es un color. New es edad. High es el tamaño, así que no. Opinión. Size. Ok, size es high. Size. Shape, forma. Bueno, podríamos decir que es large. Vamos a ver. Podríamos decir entonces que large y high deberían ser el orden adecuado, ¿cierto? Size, size es large, que es el equivalente a grande. Height, shape, la forma, ¿cierto? La forma es elevada. Shape, age, ¿cuál es la edad? Son nuevas. Y luego el color, shape, color, que sería esta opción. Le cliqueamos allí, le damos finalizar y vamos a ver. Si lo hicimos bien, sale un verde. Si lo hicimos mal, pues sale un rojito. No problem. Y efectivamente, porque estamos siguiendo el orden. Opinión no tenemos. Shape, sí, tenemos que son altas. Age, size and shape, sorry. Tamaño y forma, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Luego la edad que es algo nuevo. Y luego el color, pues que nuestras boticas son violetas, ¿no? Bueno, así lo vamos a hacer con el resto de ejercicios, de preguntas. Es un ejercicio muy corto para que usted lo tome en cuenta. Listo. Ahí está el orden de adjetivos sobre cómo poder describir un objeto, una persona, un animal, una idea, que para nuestro caso va a ser solamente un objeto o una persona. Para esto también le voy a dejar dos ejercicios y primero voy a reproducir el vídeo porque creo que le puede ser de gran utilidad escucharlo, ¿cierto? Se lo voy a también se lo voy a dejar en el blog de notas para que usted lo escuche. Y vamos a hacer un ejercicio de 3 preguntas, porque el resto espero que lo haga usted. ¿Listo? Hay un número de adjetivos que pueden describir este vehículo.
por ejemplo, mencione dos características que podrían describir este vehículo. Podríamos decir es alargado, es rojo, es nuevo, eh, ¿cierto? Deportivo, entre otras. It's time to arrange them in the correct order. We need to know the order of adjectives. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. The order of adjectives. One more time. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Esos son algunos ejemplos adicionales de lo que puede incluir cada categoría. Por ejemplo, size puede ser enormous, age puede ser young o material puede ser paper, por ejemplo. Italian is an origin, curvy is a shape, small is a size, sports is a purpose, beautiful is an opinion, red is a color, so we have a beautiful, small, curving, new, red Italian sports car. Article, number, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. Así que, por ejemplo, tomando en cuenta esta explicación del vídeo, ¿cuál será la opción correcta? ¿Cierto? Para desarrollar este ejercicio, que espero que usted lo haga mejor, no lo voy a hacer yo, usted tome en cuenta las características. I found a. Encontré algo. ¿Pero qué? Encontré un botón, ¿cierto? Si no quisiéramos describir a nuestro botón, simplemente sería I found a button. Listo. Pero si queremos describir a este botón, porque no es cualquier botón, la pregunta es, ¿cuál es el orden? Tiny, old, green, diminuto, viejo y verde, old, green, tiny o green, tiny, old. Ya, eso usted escogerá la opción correcta, ¿cierto? Le dará submit para saber cuál es la opción correcta. Bien, se lo voy a dejar este vídeo en la descripción, en los blogs de notas, y voy a meterme con el último ejercicio, último ejemplo, que le puede servir de utilidad para mencionar estos ejercicios. Este vídeo, en esta plataforma, solamente necesita que usted le clique a las goticas, estos punticos que usted mira aquí en pantalla. El objetivo es que usted haga el mismo ejercicio. Y el ejercicio es que usted responda la opción correcta, ¿cierto? El orden correcto de los adjetivos. Por ejemplo, he keeps the letter in a box. Él guarda las cartas en una caja. Pero si quisiéramos describir esta caja, porque no es cualquier caja, ¿cierto? Y sabemos que, bueno, la caja es amarilla, es grande y es cuadrada. La opción 1 me dice que es amarilla, grande y cuadrada. La pregunta es, ¿esa organización es correcta? ¿O deberíamos decir grande, cuadrada y amarilla? O la otra opción, cuadrada, amarilla y grande. Así que usted escoge la opción, cualquiera que ésta sea, le da Submit, aquí en el botoncito azul, y usted mirará si su respuesta es correcta o no es correcta. Es un ejercicio de autoevaluación. ¿Listo? Habiendo dicho eso, muchachos, pues ese es el apoyo que les voy a dejar para esta ocasión. Mañana revisaremos cómo describir animales, personas en términos objetos, bueno, en general cualquier sustantivo, en términos de comparaciones, es decir, cómo comparo a mi tío con respecto a mi sobrino, a mi tío con respecto a mi primo, en términos de estatura.
¿sí? Que son comparativos y superlativos que posiblemente le puedan ser útiles también para el momento de describir a sus dos fotografías en cuanto a la evidencia se refiere. ¿Listo? Habiendo dicho eso, muchachos, eso es todo por la sesión de hoy. Cualquier inquietud, esto lo vemos mañana. Cualquier duda, inquietud, me lo hacen saber por los foros de discusión, por los correos electrónicos o tal vez por la mensajería que tienes ayuda. ¿Listo? Cualquier cosa estoy pendiente. Muchas gracias por asistir. Les deseo muchos éxitos. Que les vaya muy bien, muchachos. Gracias.